¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de volver al pasado? ¿Qué cambiarías o volverías a tomar la misma decisión? Un hombre, llamado Julio, estaba cansado de su matrimonio. En su mente deseaba volver al pasado y así arreglar su vida. Creía que había tomado una mala decisión al casarse con su esposa. Pensaba que ella había cambiado, que ya no era la misma de antes. Julio era un hombre dedicado a su trabajo, pues era gerente en una empresa privada. Por otro lado, su esposa, quien se llamaba Marta, era masajista, pero aparte de ello, debía cuidar a sus 2 hijos y del aseo de la casa. Marta estaba cansada de su trabajo, de solo llevar ella la responsabilidad de los niños y de su casa, se sentía agotada. Esta situación había desarrollado en Marta un mal humor. Pero Julio creía que ella se había convertido en una mala esposa, pues ante su punto de vista, él era muy considerado con ella. La falta de comunicación que existía entre ellos, poco a poco fue acabando su matrimonio, pues ambos se sentían como 2 desconocidos. Un día se formó una discusión entre ellos, y Marta, cegada por su enojo, terminó lastimando a Julio. El tiempo seguía pasando, y Julio comenzó a pasarla mal en el trabajo, pues llegaba tarde y nada le salía bien. Un día saliendo del trabajo, Julio se encontró con una mujer, quien era su amor platónico de la universidad. La mujer se llamaba Luisa, y pertenecía a una familia adinerada. Los 2 empezaron a charlar, y mientras hablaban, Julio le confesó que él estaba enamorado de ella en la universidad. Además, recordó que ellos habían quedado en una cita después de clases, pero él nunca pudo llegar a la cita, porque se vio envuelto en una situación en la que tuvo que intervenir y ayudar a una joven, quien más tarde terminaría siendo su esposa. Julio recordó que, por culpa de Marta, él no pudo llegar a su cita con Luisa. Pues pensó que, de haber llegado a tiempo, se habría casado con Luisa, el amor de sus sueños. Cansado de su matrimonio y de la situación en su hogar, Julio pensaba en divorciarse de Marta. Una mañana, como de costumbre, Julio había tomado el metro para ir al trabajo. Allí se encontró con un señor en apuros. El hombre era un anciano, a quien se le había caído una funda de papas, y sin poder recogerlas, Julio le brindó su ayuda recogiendo todas las papas. El anciano quiso agradecerle a Julio, regalándole 2 monedas de $1 del año 2005. Estas monedas tenían la palabra deseo inscripta. Él no quiso aceptarlas, pero el anciano seguía insistiendo, a lo que Julio se vio obligado a tomarlas. Cuando Julio salió del trabajo, quiso tomar un autobús para llegar a su casa. Pero al mirar la chequera, vio que no tenía monedas para pagar el autobús, y entrando la mano en el bolsillo, sacó una moneda, de las que le había dado el anciano, y pagó el bus. Al salir del autobús, Julio se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando, pues había vuelto al día en que conoció a su esposa, en el año 2005. Julio se encontraba confundido, y al ver que venía otro autobús, se subió en él. Y parado dentro del bus, Julio vio a un hombre acosando a una chica. Enseguida la joven gritó, "un acosador", y, al verle la cara a la joven que había gritado, Julio se dio cuenta de que era su esposa Marta, y que había vuelto al día en que la conoció. Pues ese día, Marta iba camino a la escuela, y Julio fue testigo, al ver el hombre que la estaba acosando. Julio intervino para ayudar a Marta, terminando los 3 en la estación de policía, para apresar al acosador. Al salir de la estación de policía, Julio quiso acompañar a Marta hasta su casa. Tomaron otro autobús, y habiendo un solo asiento libre, Julio se lo ofrece a Marta, quedándose él parado. De repente, el chofer frenó de golpe, y Julio se golpea la frente con uno de los tubos del autobús, y se le hace una pequeña herida. Marta, preocupada, quería ayudarlo, pues se sentía en deuda con él. Pero Julio, al recordar la cita con Luisa, le dijo a Marta
que no iba a poder acompañarla a su casa. Y parando el autobús, salió corriendo para encontrarse con Luisa. Al salir del autobús, Julio volvió al presente, al 2023. Pero pensó que todo era un sueño, y regresó a su casa. Al llegar a casa, estando frente al espejo del baño, Julio se miró fijamente y se dio cuenta que le había aparecido una pequeña cicatriz en la frente. Inmediatamente pensó que las monedas que el anciano le había regalado tenían algo que ver con lo que le estaba pasando. Saliendo deprisa, Julio fue a encontrarse con el anciano para contarle lo que le había pasado. El anciano estaba sentado en un banquillo de la estación del metro y al ver a Julio, le preguntó cómo le había ido. Además, le dijo que esas monedas eran una oportunidad que la vida le había dado para mejorar su futuro. Al pasar los días, Julio nuevamente volvió a tener una fuerte discusión con su esposa. Y cansado de esa situación, tomó la decisión de regresar al pasado para cambiar su vida. Julio volvió al año 2005, al día en que había conocido a su esposa. Y parado en la estación de autobuses, vio que se acercaba el bus donde venía Marta. Al verla dentro del bus, Julio no quiso subir. Al marcharse el autobús, Julio dijo dentro de sí: Marta, espero que tengas una mejor vida, adiós. Y mirando el reloj, vio que era temprano, y fue deprisa a encontrarse con Luisa. Ese día, Julio fue a la cita con Luisa, para así cambiar su vida. En un abrir y cerrar de ojos, Julio se había despertado en el año 2023, pero todo había cambiado. En este nuevo presente, Julio está casado con Luisa, quien, al parecer, es más cariñosa que su otra esposa. Su casa ahora es más lujosa, y ya no tiene deudas, ni hijos. Julio seguía trabajando como gerente en la misma empresa. Al alistarse para ir a trabajar, Julio se despide de Luisa con un beso, y dice que se le está haciendo tarde para tomar el metro. Luisa, con una sonrisa, le dice que deje bromear, y le entra las llaves de un auto. Julio estaba feliz y sorprendido por tener un auto del año. Y pensó dentro de sí: por fin no tendré que coger lucha para tomar el metro. Todo, al parecer, había cambiado para bien. Pero en este nuevo presente, no todo era color de rosa, pues a medida que pasaba el tiempo, nada era como Julio pensaba. Marta, aunque trabajaba, siempre se esforzaba para prepararle la comida a Julio, lavaba, planchaba, cuidaba a los niños, y todo lo hacía ella en la casa. Julio comenzó a darse cuenta de lo mucho que trabajaba Marta y de lo mal que él la había tratado. Luisa, al ser hija única, fue mimada y nunca aprendió a hacer los quehaceres de la casa, pues tenía sirvientes que lo hacían por ella. Nunca llegó a trabajar. La casa, los autos y todo lo que tenía se lo habían dado sus padres. Pues ella era la heredera de toda la fortuna de sus padres. Luisa asistía con frecuencia al gym. Allí conoció a un joven, de quien se enamoró. Todo comenzó a salirse de control. Luisa y Julio no paraban de discutir, todo era un caos entre ellos. Una noche, Julio encontró una conversación en el celular de Luisa muy sospechosa. Esto causó una fuerte pelea entre ellos. Esa misma noche, Luisa hirió a Julio con sus palabras, pues le dijo que todo lo que él tenía le pertenece a ella, que él no es nada sin ella. Además, le dijo que, si él no quería perder todo, que se mantuviera tranquilo y callado. Julio, lleno de indignación por las palabras de Luisa, salió de la casa enojado y fue a parar a un parque. Estando allí, Julio se sentó en un banco y viendo a una mujer que venía con un niño en un coche, sintió nostalgia. Comenzó a pensar en sus hijos y en su esposa Marta. Las lágrimas caían de sus ojos, y con el corazón arrepentido, Julio miró al cielo y deseó volver a su primera vida, donde Marta era su esposa. Julio se acordó del anciano del metro,
y quiso ir a buscarlo para recuperar su vida. Pero al llegar, no pudo encontrar al anciano. Caminó por todas las paradas del metro para poder encontrarlo, y de repente, se abrieron las puertas del metro, y he aquí el anciano venía saliendo de uno de los vagones. Al ver al anciano, Julio lo abrazó, comenzó a llorar nuevamente, y le rogó que por favor lo ayudara a recuperar a su familia. El anciano le dijo a Julio que él no podía hacer nada, además, ya no tenía más monedas. Julio se entristeció amargamente por la respuesta del anciano. Te di la oportunidad de arreglar tu vida, pero elegiste vivir otra vida. Esta fue tu elección, dijo el anciano. Agotado, y sin esperanza alguna, Julio salió de aquel lugar. Caminó con la mirada hacia abajo, y lamentándose de su mala decisión, comenzó a gritar, Dios mío, ¿qué he hecho?, cuando de pronto, alcanzó a ver algo en el suelo que brillaba. Y tomándolo, vio que era una de las monedas que le había dado el anciano. Era una moneda de $1, del año 2005, además tenía inscrita la palabra deseo. Julio se sintió muy feliz y aliviado, y le dio las gracias a Dios, por darle otra oportunidad. Lleno de esperanza, y seguro de haber aprendido la lección, Julio fue a tomar un autobús, para recuperar su vida. Pagó el autobús con la moneda, y esperó hasta llegar a su destino. Al abrirse la puerta, Julio salió corriendo del autobús, para ir a su casa. Corrió tan fuerte, que no se había dado cuenta de que se le había salido un zapato. Al llegar a casa, Julio abrazó a su esposa Marta, y a sus hijos. Se puso de rodillas, y le pidió perdón a Marta, le rogó que le diera una segunda oportunidad. Desde ese día, Julio empezó a cambiar. Se volvió cariñoso y considerado con su esposa, la ayudaba con los niños, y los quehaceres en la casa. Su matrimonio se restauró, los dos tenían buena comunicación, los dos trabajaron juntos, para fortalecer su matrimonio. Sabían que no sería fácil, pero se apoyaban el uno al otro. Aquí te dejo 3 enseñanzas acerca de esta historia. Espero que te ayuden a reflexionar, y sean de gran bendición para tu vida. Número 1. La importancia del perdón y la segunda oportunidad. La historia de Julio nos recuerda el poder del perdón y la capacidad de las personas para cambiar. Después de cometer errores graves y perder todo, Julio finalmente comprendió el valor de su familia y su esposa Marta. Su capacidad para reconocer sus errores, pedir perdón sinceramente y trabajar para enmendarlos, nos muestra que las segundas oportunidades son preciosas y pueden conducir a la restauración y el crecimiento personal. Número 2. La paradoja de las decisiones. Esta historia nos ilustra la complejidad de las decisiones humanas. A menudo, nuestras elecciones están influenciadas por nuestras emociones y circunstancias presentes, sin tener en cuenta las posibles consecuencias a largo plazo. Julio creía que cambiar su pasado lo haría más feliz, solo para descubrir que las cosas no siempre son lo que parecen en un primer momento. Esta paradoja subraya la importancia de reflexionar profundamente sobre nuestras decisiones y considerar todas las ramificaciones antes de actuar. Número 3. La valoración de lo que tenemos. Julio experimentó 2 realidades completamente diferentes debido a sus decisiones. Al perder a su familia y la vida que conocía, aprendió a valorar lo que tenía, en lugar de anhelar lo que creía que deseaba. La experiencia le mostró que las riquezas materiales y las apariencias pueden no llevar la felicidad genuina. Y que las relaciones significativas y el amor verdadero son invaluables. Su viaje nos enseña que a menudo subestimamos las bendiciones que ya tenemos en nuestras vidas y que debemos aprender a apreciarlas para no perderlas. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este.
También puedes dar clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión, esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.